Buenas, mi grupo está conformado por Richard Arenas, Julie Paola Jaimes, Álvaro Neiter y quienes hablan, Angeli Rivera. A nosotros nos correspondió el tema de concreto hidráulico. Ya sabemos que para desarrollar un proyecto vial este va ligado directamente con una necesidad de crecimiento social. Esto para mantener o aumentar el estándar de vida, incrementando la conectividad en una determinada zona, sector o país. Comúnmente para dichos proyectos urbanizadores es utilizado el pavimento de hormigón, lo cual es una superficie artificial que otorga al suelo características más rígidas y estables. Sin embargo, es necesario que al desarrollo de nuevos métodos constructivos para este se optimicen tiempos, costos y calidad del proyecto a realizar. Es por esto que es ineludible el empleo de nuevas maquinarias, estas mejor adaptadas para cumplir con los rendimientos ideales. Podemos decir que un pavimento se puede definir como una estructura orientada a disipar eficientemente las solicitaciones del tránsito. La pavimentación en concreto, por su rigidez, distribuye en áreas mayores la presión ejercida por el tráfico. Esto disminuye los esfuerzos inducidos sobre las capas de soporte. Por consiguiente, se logra una superficie durable, cómoda para el usuario y económica en su desempeño. Características de la estructura. Habitualmente, los pavimentos poseen una estructura similar en cuanto refiere a su modo de elaborar. Sin embargo, poseen diferencias claves que lo hacen característicos unos de otros, como lo es su modo de ejecución, maquinaria de uso y la metodología del armado. En general, como es posible observar en la imagen, los pavimentos de hormigón se componen de las siguientes capas. La subrasante es una capa de cimentación de pavimento, siendo suelo natural correctamente compactado y perfilado. La subbase es la capa superior de la subrasante, compuesta con material bien gradado, el cual debe ser correctamente compactado, adquiriendo un valor entre 95 y el 100% de densidad máxima compactada seca. Ahí viene luego la capa de hormigón. Esta debe tener un módulo de rotura o flexión superior a 5 megapascales. Juntas transversales y longitudinales. Estas son fisuras empleadas en el cuerpo del pavimento para controlar el agrietamiento. El texturizado es la acción de modificar y adecuar la superficie del concreto de modo que aumente el roce y el contacto neumático-pavimento sea óptimo. Las barras de amarre son barras de acero que se emplean para controlar el movimiento lateral de los carriles. Y las barras de transmisión o pasajuntas son barras de acero lisas con bordes redondeados empleados mediante el uso de pasadores en las juntas de contracción longitudinal. Materiales. Tenemos el cemento, que es para la elaboración del concreto de Portland y debe cumplir las especificaciones de la norma. Está el agua, que debe ser potable y estar libre de materiales perjudiciales, como lo son el aceite, las grasas, la materia orgánica, entre otros. Tenemos materiales pétreos, como la grava, la arena y la reactividad. Los aditivos, estos deben ser de tipo D, que son reductores de agua y retardantes con la dosificación requerida por la manejabilidad de la mezcla. Y el concreto es diseñado en la mezcla utilizando los agregados provenientes de los bancos ya tratados. Será responsabilidad del productor del concreto, que tiene la obligación de tener la resistencia. Maquinaria. El camión tobal son utilizados para el transporte de material. El camión mixer es el que permite transportar el material premezclado y en constante movimiento. El camión tanque es utilizado para humedecer y ayudar a la compactación del terreno. La cercha vibradora está diseñada para el alisado y compactación de pavimentos del hormigón. También está la pavimentadora y la extendedora
de encofrado deslizante, que es una máquina de última tecnología, la cual se moviliza a través de orugas ubicados a los costados y en su interior un sinfín de distribución o una cuchilla de distribución extendible uniformemente al material depositado. Y tenemos equipos varios, como lo es la cortada de pavimentos para realizar las juntas de hormigón, la bomba para transportar el concreto, el vibrador de inmersión, el mezclador de hormigón, la llana alisadora y cepillo texturizado para dar el acabado del pavimento. Tipos de pavimentos rígidos, dentro de los cuales se pueden observar el pavimento de concreto simple sin barra de pasajuntas. Este es característico por poseer juntas transversales cada 3.5 a 6 metros de distancia entre cada una de ellas, sin presencia de elementos de traspaso de cargas. Pavimentos de concreto simple con juntas. Este pavimento se caracteriza por poseer juntas de contracción transversal cada 3.5 y 6 metros, de manera que la transferencia de cargas se emplee por el uso de las barras pasajuntas. Pavimento de concreto armado con barras transversales. La capa de hormigón es reforzada con armaduras de acero, de manera que la distancia entre las juntas aumente de 7.5 a 9 metros. El refuerzo empleado ayuda a controlar parte de las tensiones, aumentando así el espaciamiento entre juntas. Pavimento de concreto continuamente reforzado. Se esperan fisuras controladas a lo largo del pavimento con distancias entre 0,6 y 2 metros, de manera que las tensiones que sufre el modelo estructural sea controlado por una armadura de acero. Métodos de hormigonado. Entre los métodos de hormigonado encontramos el método clásico, el método moderno y el método de última tecnología. En el método clásico, inicialmente no existía maquinaria de alta tecnología para realizar los diferentes trabajos. Prácticamente la pavimentación se realizaba de modo manual por los obreros encargados. El método consiste en instalar las barras de pasajuntas y moldaje, y en caso de poseer dos vías de tránsito, se instalaban barreras de separación entre los ejes centrales del puro pavimento. Dado esto, el personal obrero se dispone a exportar el hormigón a la obra y verterlo de manera manual con el uso de palas. En el método moderno, a medida que avanza la tecnología, el principal cambio que se busca es lograr la cantidad de trabajo, que se reduzca el total de trabajadores en la obra. Esto para ahorrar dinero y evitar posibles accidentes. Partiendo de esta base, se crea el tren pavimentador o simplemente pavimentadora. Esta máquina pretende evitar al máximo la presencia de obreros, acomodando y compactando el hormigón prácticamente por misma. Para esto luego colocar el moldaje y pasadores. Se dispone a instalar los hilos, las guías del tren del pavimentador, en el cual el medio del sensor usa dicho mecanismo para guiarse a lo largo del proceso constructivo. Método de última tecnología. En este punto se menciona las tecnologías más recientes que han sido capaces de crear maquinaria apta para realizar prácticamente todo el proceso del pavimento. Una de las grandes características presentes en la maquinaria de alta tecnología que cuenta con encofrados deslizantes, es decir, necesita una instalación del moldaje previo a la colocación del hormigón. De allí su nombre, extendedora de encofrado deslizante. En el manual del día encontramos la sesión 400 que hace referencia a los ensayos de pavimento con concreto hidráulico. En el ensayo 401 tenemos la toma de muestras de concreto fresco, 402 elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio para ensayos de compresión y flexión, 403 refrentado de cilindros de concreto, 404 asentamiento del concreto de cemento hidráulico, SLUM, 405 densidad, rendimiento y contenido de aire del concreto,
406, contenido de aire en el concreto fresco por el método de presión. 407, exudación del concreto. 408, uso de capas no adheridas en la determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto endurecido. 409, contenido de aire en el concreto fresco por el método volumétrico. 410, resistencia a la compresión de cilindros de concreto. 411, ensayo de tracción por hendimiento de cilindros de concreto. 412, fabricación, curado acelerado y resistencia a la compresión de especímenes de concreto. 413, método para determinar el número de rebote en el concreto endurecido, también conocido como índice esclerométrico. 414, resistencia a la fricción del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre. 415, resistencia a la flexión del concreto usando una viga simple apoyada y cargada en el punto central. 416, flujo plástico del concreto en compresión. 417, calidad del agua para concretos. 418, tensión y ensayo de núcleos de concreto endurecido. 419, medida del espesor de elementos de concreto empleando núcleos. 420, elaboración y curado en obra de especímenes de concreto para ensayo. 421, resistencia a la compresión de cilindros de concreto fundidos in situ. Medidas de la resistencia a la compresión del concreto en edad temprana y precisión no nada posterior. 423, medición de la temperatura del concreto hidráulico recién mezclado. 424, módulo de elasticidad estático y relación de Poisson del concreto en compresión. 425, resistencia del concreto a la abrasión mediante chorro de arena. 426, resistencia a la compresión de adoquines de concreto. 427, absorción de agua por los adoquines de concreto. Como conclusiones tenemos que en una obra vial los pavimentos de hormigón se caracterizan estos por poseer una alta resistencia en comparación a otros tipos de pavimento. También que el correcto empleo de la maquinaria conduce directamente a que el proyecto logre un mayor éxito. A la hora de comparar, cabe destacar que los métodos más modernos conllevan a una optimización del tiempo debido a sus sofisticadas capacidades y múltiples funciones. Como último, tenemos que el desempeño del personal a cargo de la maquinaria tiene mucha importancia en la obtención de un buen pavimento de calidad esperado, exigido y requerido para el proyecto vial.